El sol golpeó justo cuando caminábamos por el pasillo. La luz de principios de otoño se derramaba a través de los robles, proyectando oro sobre el espacio de la ceremonia. Todo se sentía cálido y conectado a tierra, real. La mano de Hallie en la mía era firme. Su sonrisa, amplia e intrépida, me hizo olvidar cuánto me había preocupado este momento. Pronunciamos nuestros votos bajo un dosel de flores que su hermana arregló ella misma. La multitud aplaudió, algunos lloraron, e incluso yo esbocé una sonrisa cuando mi voz se quebró en la palabra para siempre. Lo habíamos logrado. Por un momento perfecto creí que tal vez todas las piezas de mi vida me habían conducido hasta aquí por una razón. Tal vez este era el comienzo de algo irrompible. La recepción era animada, vasos tintineando, música alta, risas rebotando en las paredes del salón rústico que alquilamos. Gente que no había visto en años bailaba en círculos cerrados, platos rebosantes de falda y calabaza asada. Vi a mi mamá cerca de la mesa principal, con los ojos ya brillantes por el champán, su chal de diseñador deslizándose de un hombro. La evité durante la mayor parte de la noche. Habíamos acordado que podía asistir, pero no hablaría. Ese había sido el trato. Pero cuando el DJ anunció que era hora de los brindis, y ella dio un paso adelante para tomar el micrófono, algo en mi estómago se convirtió en piedra. Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que esconde una hoja afilada. Ella levantó su vaso y me miró como si fuera un extraño al que no debía nada. Por mi hijo, dijo. Sabes, me he guardado esto durante mucho tiempo, pero hoy, viéndote ahí parado fingiendo que todo está bien, creo que finalmente es hora de decirlo. Fuiste un error. Nunca te quise. La habitación se congeló. Los tenedores se detuvieron en el aire. El miembro de la banda detrás del teclado se quedó completamente quieto. Mi columna se bloqueó, la garganta seca, las manos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que me mantenía en pie. No dije nada, no me inmuté. Solo la miré fijamente. Por un segundo, vi un destello de triunfo en sus ojos. Pensó que me había quebrado. Pensó que me había humillado en el día más importante de mi vida, pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había venido preparado. Sabía que algo así iba a suceder. Lo que ella no se dio cuenta fue que yo tenía una verdad propia, y era mucho peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Tenía 6 años cuando noté por primera vez lo fríos que se sentían sus abrazos, como si estuviera marcando una casilla en lugar de mostrar amor. Al crecer, mi mamá no gritaba ni golpeaba puertas. Su crueldad venía en susurros, en comentarios improvisados pronunciados con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Eres tan sensible. ¿Por qué no puedes ser más como otros chicos? Dios, eres agotador. Me sentaba a la mesa de la cocina con mi cereal remojándose, tratando de entender por qué me sentía como un invitado en mi propia casa. Mi papá no era violento, ni siquiera era malo. Él simplemente estaba ausente, una cáscara de un hombre que mantenía la cabeza baja, y estaba de acuerdo con todo lo que ella decía. Cuando ella hacía un comentario hiriente sobre mi peso, o ponía los ojos en blanco cuando le mostraba mis proyectos de arte, él simplemente se aclaraba la garganta y miraba al suelo. Complicidad, envuelta en silencio. La escuela era mi único refugio. Me quedaba hasta tarde ayudando a los maestros a limpiar, ofreciéndome como voluntario para cada actividad extraescolar que pudiera encontrar. Cualquier cosa con tal de retrasar el ir a casa. Aprendí temprano a enmascarar mi dolor con sarcasmo, a permanecer callado en eventos familiares, a fingir que no notaba cómo me presentaba como un bicho raro a cualquiera que escuchara. Él es solo, diferente, decía ella. Pasé años preguntándome qué había hecho mal. ¿Era demasiado ruidoso? ¿Demasiado raro? ¿No lo suficientemente inteligente? No lo suficiente, punto. Ella odiaba mi cumpleaños. Nunca lo recordaba sin un recordatorio en el calendario. Nunca organizaba fiestas. Un año, ella me regaló colonia caducada. Otro, una billetera usada con las iniciales de otra persona grabadas en el cuero. El mensaje siempre fue claro. Yo era una obligación, no una alegría. Cuando entré a la universidad, ella me dijo que estaba sorprendida de que aceptaran a alguien con tus calificaciones. Cuando me gradué, ella se saltó la ceremonia porque su club de lectura tenía un retiro. Aún así, seguí dándole oportunidades. Seguí esperando que ella me viera, que ella se disculpara, cambiara, se suavizara con el tiempo, pero ella nunca lo hizo. Y después de esta noche, finalmente entendí por qué. No se trataba de que ella no supiera cómo amar, se trataba de que ella nunca quiso intentarlo. Nunca fui su hijo, yo era su error. Y ahora, de pie frente a todos, ella lo acababa de confirmar en voz alta. Bien, entonces era mi turno. Hailey buscó mi mano debajo de la mesa, su agarre apretado por el pánico. A nuestro alrededor,
El murmullo de la recepción se había desvanecido. El aire se sentía denso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Mi tío Jim miró hacia su vino. La boca de mi prima Rachel quedó abierta a medio bocado. El silencio no estaba vacío. Estaba cargado, eléctrico, y en medio de él estaba mi madre, con una copa de champán en la mano, sonriendo como si no me acabara de destripar frente a 100 personas. No me inmuté. No parpadeé. La miré fijamente de la forma en que solía mirar fijamente al ventilador de techo en mi habitación de la infancia, tratando de ahogar el sonido de su decepción. Mi cara no lo demostraba, pero por dentro, algo finalmente se había roto. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su amor. Dejé que me disminuyera, me despidiera, me definiera. Me dije a mí mismo que tal vez, en este único día, el día de mi boda, ella lo dejaría de lado. Que encontraría alguna parte de sí misma capaz de orgullo, incluso si fuera solo por aparentar. Me había equivocado. Me levanté lentamente, las patas de mi silla raspando contra el piso de madera. Haley me miró, con los ojos muy abiertos. Sus padres al otro lado de la mesa se habían puesto rígidos, inseguros de si este era un momento en el que se les permitía interferir. Caminé hacia el micrófono sin decir una palabra, cada paso cargado con algo definitivo. Mi mamá inclinó la cabeza, divertida. Conocía esa mirada, era la misma que usaba cuando llegaba a casa llorando de la escuela secundaria porque alguien me llamaba bicho raro. La misma sonrisa que puso cuando dijo, deberías hacerte más fuerte. A nadie le gusta un chico quejumbroso. Esa sonrisa me había perseguido por años. Hoy no. Le quité el micrófono suavemente, como si estuviéramos pasando un plato en la cena. Sus dedos permanecieron en él un segundo demasiado largo, como si aún tuviera el control. Miré a la multitud, me aclaré la garganta, y entonces hablé. Gracias, mamá. Eso fue iluminador. Ya que todos estamos siendo honestos esta noche, supongo que es mi turno. Oí algunas risitas nerviosas. Alguien susurrando al fondo. No me importó. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a hablar. Cuidadosamente, claramente. E iba a contarles todo lo que ella había pasado su vida tratando de ocultar. Comenzó 3 meses antes de la boda. Estaba ayudando a mi tía Elaine a limpiar su garaje cuando me dio una caja vieja marcada con M. Taylor. Personal. Tu mamá dejó esto aquí después de que el abuelo murió, dijo. Probablemente sea basura. ¿Lo quieres? Casi dije que no. Pero la curiosidad, esa vieja enemiga, pudo más que yo. Dentro había fotos, algunas mías de bebé, la mayoría que nunca antes había visto. Pero lo que me llamó la atención fue una carpeta metida en el fondo, amarillenta por la edad, quebradiza en los bordes. La abrí esperando viejos recibos o un diario. Lo que encontré fue una serie de cartas, escritas a mano, con tinta corrida, fechadas meses antes de que yo naciera, y no eran de mi padre. Eran de un hombre llamado Richard Landon. El nombre no significó nada al principio, hasta que miré más de cerca. Una carta decía, no puedo creer que te lo vayas a quedar. Dijiste que todo había terminado, que lo habíamos acordado. Otra, si alguien se entera, no solo arruinará tu matrimonio, arruinará tu reputación. Me senté en el suelo del garaje durante horas, atando cabos. Las líneas de tiempo no coincidían. El hombre que creía que era mi padre ni siquiera había conocido a mi madre hasta un año después de que yo naciera. Y las cartas no estaban enfadadas, sino asustadas. Asustadas de lo que pasaría si la verdad saliera a la luz. Me hice una prueba de ADN. Me dije a mí mismo que era para confirmar, para descartar la coincidencia. Pero lo sabía. En el fondo, lo sabía. Los resultados llegaron una semana después. No hay coincidencia paterna con el hombre que me crió. Richard Landon era mi padre biológico. Me enfrenté a mi madre una vez, casualmente, cuidadosamente, probando su reacción. ¿Alguna vez has oído hablar de Richard Landon? Ella ni siquiera parpadeó. Nadie importante, dijo. Y volvió a su vino. Ese fue el final de eso. Nunca planeé contárselo a nadie. Había vivido tanto tiempo bajo su mentira, y pensé que podría llevarla a la tumba. Pero entonces ella abrió la boca en mi boda, y me llamó un error. Ella destrozó la única restricción que me quedaba. ¿Lealtad? Eso murió en el momento en que me humilló frente a todos los que amaba. Ella pensó que podía reescribir el pasado. Pero yo tenía los recibos. Y ahora, iba a leerlos en voz alta. Tenía 8 años cuando me dijo que arruiné su vida. Fue después de que rompí una lámpara, una cosa fea y barata que estaba en una mesa auxiliar en la sala de estar. Estaba persiguiendo al perro, tropecé y la tiré. Ella no gritó de inmediato. Ella esperó. Dejó que el silencio se extendiera hasta que mi estómago se encogió con temor. Entonces, con esa voz baja y entrecortada que guardaba solo para mí, dijo, «Destruyes todo lo que tocas».
como siempre. Limpié el vidrio yo mismo, y me corté la mano en el proceso. Ella no ofreció una tirita. Así era como ella actuaba. No con violencia, sino con precisión. Una maestra de la guerra psicológica. Todo lo que salió mal en esa casa de alguna manera, encontró su camino de regreso a ser mi culpa. Si mi padre olvidó su aniversario, es porque lo distraíste. Y si ella perdió su trabajo, no habría tenido que trabajar si no te hubiera tenido. Me convertí en el chivo expiatorio de su decepción, un sustituto de cualquier vida que pensó que debería haber tenido antes de que yo apareciera. Pero fuera de la casa, ella era una santa, presidenta de la PTA, presidenta de la recaudación de fondos de la iglesia. Sus productos horneados siempre ganaban cintas en la feria del condado. «Eres tan afortunado», decían las madres de otros niños. «Tu madre es asombrosa». Aprendí pronto a no corregirlos. Nadie le creía al niño con calcetines disparejos por encima de la mujer con el pelo perfecto y una voz como la miel. La familia lo veía. No todo, pero sí suficiente. Mi tía Elaine una vez la pilló reprendiéndome por sacar un B+ en matemáticas. Le dijo que se calmara. Mi mamá sonrió y respondió: «Él necesita estructura. De lo contrario, terminará como uno de esos chicos malhumorados y con derechos que culpan a su madre por todo». Se rieron. Yo no. Tenía 10 años. Nadie quería involucrarse. Era más fácil creer que ella era simplemente estricta o anticuada, sin moretones, ni gritos, ni crisis dramáticas. Solo erosión lenta. El tipo que te hace cuestionar tu propia realidad. Y cuando intenté hablar, cuando le dije a un maestro en 5º grado que no me gustaba ir a casa, mi madre apareció en la escuela 2 horas después con perlas y un blazer, sonriendo mientras explicaba que yo era imaginativo y amaba la atención. Ellos le creyeron. Todo el mundo siempre lo hizo. Hasta ahora. El ático siempre había sido su territorio privado. Cajas apiladas con cuidado, todo etiquetado con su letra cursiva apretada, documentos de impuestos, adornos de Navidad, fotos antiguas. Ella lo protegía como una bóveda. Un verano, un nido de avispas nos obligó a limpiarlo todo. Me ofrecí como voluntario, más por curiosidad que por amabilidad real. Sabía que había cosas allí arriba que ella guardaba y que no quería que nadie viera. Escondida detrás de una pila de cintas VHS y ropa de cama vieja, encontré una caja marcada como «Misk», basura. No estaba cerrada con cinta, como las otras, solo cubierta de polvo y olvidada, o quizás escondida a plena vista. Dentro, había sobres atados con hilo, fotografías enrolladas en los bordes, y un pequeño cuaderno rojo envuelto con una goma elástica. No fue nada dramático. No tenía cerradura, ninguna advertencia previa, solo el peso silencioso de secretos ignorados por mucho tiempo. Las fotos fueron lo primero, tomas en blanco y negro de ella con un hombre que no reconocía. Más joven, más suave, con ojos que no conocía bien. Una foto tenía una fecha en la esquina. Marzo de 1981, 6 meses antes de nacer. El brazo del hombre rodeaba su cintura. Ella sonreía. No la sonrisa de labios apretados con la que crecí, sino una sonrisa genuina. Y en otra foto, estaba claramente embarazada entonces, sosteniendo su vientre con ambas manos con cariño. Pero el hombre a su lado no era mi padre de verdad. Las cartas llegaron después, con matasellos de Nueva York, firmadas RL. Eran íntimas, aunque ansiosas. Dijiste que lo resolveríamos. Por favor, no me ignores. Merezco saber qué pasa. Algunas eran airadas. Una decía: si me borras, sabré la verdad. Él también lo sabrá. Algún día cercano. En el fondo estaba el cuaderno. Su letra, otra vez. Solo que esta vez sin ningún filtro. Cruda y directa. Primera entrada. No puedo contarle la verdad. Él no lo entendería jamás. Nadie lo entendería nunca. Más tarde, si sigo fingiendo bastante, tal vez yo también lo olvide. Y finalmente, a veces se parece mucho a Richard. Odio tener que ver eso. Me senté allí en el polvo, rodeada de fragmentos de una historia jamás contada. Todo lo que había creído sobre mi familia se derrumbó en ese momento. Las mentiras no solo se susurraban en rincones oscuros, sino que estaban escritas con tinta y guardadas en una caja, esperando ser encontradas. Y ahora ya lo estaban. Me dije que era simple curiosidad. Uno de esos inofensivos kits de ADN por correo que compré por capricho a mitad de precio durante una venta de vacaciones. Hayley había tomado uno a principios de año y descubrió que tenía raíces irlandesas que nunca había sabido. Tal vez encuentres algo interesante, dijo, animándome mientras escupía en el tubo. No le conté la verdadera razón por la que lo pedí. Algo en la caja del ático me había marcado. Las cartas, las fotos y el brazo de ese hombre envuelto alrededor de la cintura de mi madre.
Las entradas del cuaderno me perseguían, sobre todo. A veces se parece a Richard. Odio tener que verle. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo sólido para sostener entre mis manos. No estaba lista para acusarle. Todavía no. Pero no podía dejar de ver lo que había encontrado. Y en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. 4 semanas después, los resultados llegaron a mi bandeja de entrada. Un pulcro tablero de porcentajes y orígenes étnicos que no me importaban. Lo que me detuvo fue la coincidencia. Posible padre. Richard Landon 99.97% de probabilidad. Mi visión se nubló por un segundo. Hice clic en el perfil. El nombre coincidía con las letras. La edad encajaba. Y allí, debajo de su lista de familiares, había una foto. Mismos pómulos. Misma mandíbula. Mis ojos, mirándome desde el rostro de otra persona. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí en silencio, dejando que el peso de ello se asentara. Mi padre, el hombre que me crió, no tenía ninguna conexión biológica conmigo. ¿Y mi madre? Ella había enterrado esto tan profundo que probablemente pensó que se había ido para siempre. Pero al ADN no le importan los secretos, no le importan la vergüenza o las reputaciones o las mentiras familiares susurradas a puerta cerrada. Simplemente dice la verdad. Frío. Insensible. Preciso. Pensé en confrontarla. Redacté un mensaje que nunca envié. Ensayé conversaciones en mi cabeza que terminaron en portazos y silencio. Pero me quedé callada. No estaba lista. Aún no. Porque ahora tenía hechos. Evidencia sólida. Y si alguna vez intentaba volver la narrativa en mi contra, necesitaba estar armada con algo más que sospechas. Necesitaba saber la historia completa. Y algo me decía que aún no había visto lo peor. Lo encontré enterrado en lo profundo de una de las cartas, la parte que probablemente esperaba que pasara por alto. Richard había escrito: «Todavía no puedo creer que les dijeras que tuviste un aborto espontáneo. Dijiste que querías darme en adopción. ¿Qué cambió? ¿Tu madre te amenazó?». Ese único párrafo golpeó como un martillo. Lo releí una docena de veces, tratando de reconstruir lo que quería decir. Aborto espontáneo. Darme en adopción. Amenazas. Nada de eso coincidía con la versión de los hechos que me habían contado toda mi vida. Según mi madre, yo era un bebé sorpresa, un embarazo temprano en un nuevo matrimonio. Lo hicimos funcionar, solía decir. No teníamos elección. Pero ahora entendía cuán alejado de la verdad estaba eso. Por lo que pude deducir cartas, notas, pistas de contexto. Ella había estado viendo a Richard en secreto, durante su compromiso con el hombre que creía que era mi padre. Las cosas se pusieron serias. Demasiado serias. Ella quedó embarazada, entró en pánico e intentó borrar el error antes de que saliera a la luz. Ella le mintió a Richard, le dijo que había perdido al bebé, le dijo a su prometido que yo era suyo. Incluso hizo una cita en una agencia privada, uno de esos lugares de adopción cerrada donde ningún registro sigue al niño. Pero alguien en la familia se enteró, tal vez su madre, tal vez Elaine, y de repente, su plan cuidadosamente trazado ya no era suyo. Las apariencias importaban en nuestra familia. La reputación lo era todo. ¿Un embarazo secreto? ¿Un hijo de una aventura? Eso la habría arruinado socialmente. Así que en lugar de hacer desaparecer al bebé, ella hizo desaparecer la verdad. Se casó con su prometido a toda prisa. Falsificó la línea de tiempo. Atribuyó el embarazo a un esposo desesperado por mantener limpio el nombre de la familia. Desde fuera, parecían una pareja joven haciéndolo funcionar. Por dentro, ella me guardaba rencor antes de que siquiera diera mi primer aliento. No era solo que ella no me quisiera. Era que ella trató de desaparecerme. Y cuando eso falló, me hizo invisible en cambio, criándome como una carga. Un error que nunca podría borrar por completo. Ella pasó toda mi vida convenciéndome de que no era digno de ser amado. Ahora entendía por qué. Yo no era el hijo que ella eligió. Yo era la consecuencia que ella se vio obligada a cargar. Y sin embargo, de alguna manera retorcida, siempre había creído que el problema era yo. Hasta ahora. No era solo el secreto de mi madre. Eso se hizo dolorosamente claro cuanto más indagaba. Las cartas lo insinuaban, pero la confirmación vino de la tía Elaine una semana después de que obtuve los resultados del ADN. Estábamos sentados en su porche, una olla de té demasiado cargado entre nosotros, cuando finalmente hice la pregunta que me había estado atormentando durante días. ¿Lo sabías? Ella no lo negó, no fingió no entender. Solo miró fijamente a su taza como si pudiera leer el pasado en el remolino de hojas negras baratas. Ayudé a criarte, ¿sabes?, dijo finalmente. Cuando tu mamá, cuando ella no podía, cuando ella no quería. Esperé. Ella no me habló durante casi un año después de tu nacimiento. Ella estaba tan enojada. No solo por el bebé, por todo. Su vida no había resultado como ella quería.
Entonces apareciste tú, y de repente ella tuvo esto. Responsabilidad que nunca pidió. Elaine suspiró, sin mirarme. Tu abuela la obligó a quedarse contigo. Dijo que darte en adopción traería vergüenza a la familia. Así que tu mamá se quedó. Y odió cada minuto de ello. Mi mandíbula se tensó. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque estábamos tratando de protegerte. Estabais protegiéndola a ella. Ella se estremeció, y por un momento me sentí culpable. Pero no lo suficiente para retractarme. Otros también lo sabían. Mi tío una vez dejó escapar que mis fotos de bebé provenían de la cámara de Elaine, no de la de mi mamá. Un amigo de la familia una vez me llamó la sombra de Elaine. Incluso mi abuela, en sus últimos días, solía preguntarme si estaba bien viviendo con Mary. No tu mamá, solo Mary. Todos lo sabían, o al menos lo sospechaban. Y aún así, nadie dijo una palabra. Nadie me apartó y me dijo, no estás loca, no estás rota. Ella simplemente no te quería, y no es tu culpa. En cambio, me dejaron retorcerme en nudos tratando de ganarme el amor de una mujer que me veía como una cicatriz que no podía ocultar. Solía pensar que el silencio era la paz. Ahora, lo sé mejor. El silencio es complicidad vestida de colores suaves. Y esta noche, en esta boda, terminé de interpretar a la callada. El peso de ello me sorprendió. No el micrófono, sino la quietud que creó. No te das cuenta de lo ruidosas que son las bodas, hasta que todos dejan de moverse. Mi mano estaba firme, pero mi pulso latía tan fuerte que podía oírlo tras mis costillas. Miré a mi madre, que seguía de pie cerca de la mesa principal, con una copa en la mano, imperturbable. Ella pensó que había asestado el golpe final, pero yo apenas estaba empezando. Gracias, mamá, dije al micrófono, con voz tranquila. Incluso, de verdad, siempre he admirado tu sincronización. Una risa nerviosa se extendió por la multitud. Escaneé la habitación. Rostros pálidos. Algunos mirándola a ella, otros mirándome a mí, sin saber quién era el verdadero problema. Solía pensar que este día sería aquel en el que finalmente aparecerías para mí, no solo con un vestido y una sonrisa, sino como una madre. Pensé que tal vez, por una vez, dirías algo amable, algo real. Pero en cambio decidiste decirles a todos que yo era un error. Ella no parpadeó. Supongo que eso hace que este sea el momento perfecto para devolver el favor. La mano de Haley voló a su boca. Su padre se enderezó. En algún lugar cerca del fondo, una copa de vino tintineó demasiado fuerte. Seguí adelante. Lo que la mayoría de ustedes no sabe, lo que yo no supe hasta hace poco, es que el hombre que me crió no es mi padre. Mi padre biológico es alguien a quien mi madre trató con mucho esfuerzo de borrar. Tuvo una aventura. Quedó embarazada. Le dijo que yo me había ido. Intentó darme en adopción. La única razón por la que estoy siquiera aquí es porque la familia la obligó a quedarse conmigo para guardar las apariencias. Ella no me quería, y se aseguró de que sintiera eso cada día de mi vida. Ahora se oían jadeos. Audible. Alguien susurró. ¿Esto es real? Asentí una vez, lentamente. No dije nada antes de hoy porque no quería arruinar nada. Pero ella ya lo hizo por sí misma. Así que dejemos de pretender. Mi mamá ha pasado años cultivando su imagen. Respetada, admirada y adorada. Pero el respeto sin verdad es como una casa construida sobre arena. Y esta noche, la marea subió. Dejé el micrófono suavemente, sin ira, sin gritos, solo la verdad, innegable y fría. Y cuando regresé a mi asiento, no la miré de nuevo. No tenía por qué hacerlo. El daño ya estaba hecho. No ocurrió todo de golpe. Al principio, la gente simplemente se sentó en silencio atónito, como si alguien hubiera cortado la energía en la habitación y nadie supiera cómo reaccionar. Pero entonces lo noté. Pequeños cambios. Los ojos de un primo, entrecerrándose hacia mi madre. Mi tía Elaine mirando hacia su regazo. Avergonzada. El hermano de Haley le susurró algo a su esposa, quien murmuró: «Oh, Dios mío». La onda expansiva comenzó. No hubo gritos, ni jadeos de indignación. Solo la lenta y colectiva comprensión de que lo que pensaban que era un simple drama familiar, una tensa dinámica materno-filial, era algo más oscuro, algo más profundo. La gente comenzó a reevaluar años de interacciones, viejos comentarios, la ausencia de calidez que siempre habían atribuido a su personalidad. Ahora lo veían por lo que era, crueldad calculada disfrazada de orgullo maternal. Mi mamá se quedó sentada, con los labios apretados, tratando de mantener la compostura. Levantó su copa de nuevo, pero nadie brindó con ella. La banda había dejado de tocar hace rato. El personal se quedó congelado detrás de la barra, sin saber si esto era parte del evento o un choque automovilístico a cámara lenta. Observé cómo el círculo íntimo de mi madre, sus amigas del golf, las damas del club de lectura, un par de conocidos de la iglesia,
comenzaban a alejarse de su mesa. Una de ellas se levantó y se fue en silencio, con una expresión tensa. Otras dos la siguieron. Elaine se secó las lágrimas del rostro. No sabía si eran por mí o por el papel que había desempeñado en el encubrimiento. Tal vez por ambas cosas. No me sentí triunfante, solo serena, como si alguien finalmente hubiera limpiado una ventana sucia, y la vista tuviera más sentido ahora. La gente empezó a acercarse a Hailey. Condolencias silenciosas, apretones de manos, expresiones de apoyo. Nadie me dijo nada de inmediato, aún no. Todavía estaban digiriendo lo que habían escuchado. Pero el espacio alrededor de mi madre se vaciaba. El silencio que había usado como arma durante años finalmente se volvía en su contra. Un hombre, el DJ, se inclinó y susurró. ¿Quieres que apague el micrófono? Asentí. Déjalo apagado para ella. Desde el otro lado de la habitación, la vi empezar a sentir pánico. No era evidente, pero sus ojos se movían demasiado rápido, buscando a alguien que interviniera, alguien que la salvara. Nadie se movió. Por primera vez, ella no tenía el control. Y lo sabía. Ella se levantó finalmente e intentó reírse. No una risa real, sino una de esas cosas quebradizas y agudas que la gente hace cuando está acorralada, y espera que el encanto aún funcione. Bueno, dijo, gesticulando alrededor de la habitación, alguien ha estado viendo demasiadas telenovelas. Nadie se rió. No sé de dónde sacaste estas ideas, continuó, con la voz ahora aguda, pero son tonterías, delirios de alguien que siempre ha necesitado atención. No sé qué está tratando de probar. La interrumpí, tranquila como siempre. ¿Quieres ver las pruebas? Ella vaciló. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la pequeña carpeta que había preparado semanas atrás. No porque planeara usarla allí, pero porque algo en mi instinto me había advertido que este momento podría llegar. La abrí sobre la mesa frente a mí, hojeando las páginas como cartas en un juego que ya había ganado. Prueba de ADN. Esta muestra identifica a Richard Landon como una coincidencia del 99.97%. Estas cartas las levanté para que las vieran los invitados más cercanos, escritas por él a ella, meses antes de que yo naciera. Él no era un extraño, él era mi padre. Ella abrió la boca para hablar, pero seguía adelante. ¿Estas fotos? Señalé la de ella sonriendo, visiblemente embarazada, en los brazos de un hombre. Tomada 6 meses antes de mi nacimiento. No por mi papá. Ni siquiera lo había conocido aún. Ahora hubo murmullos, gente inclinándose, ojos muy abiertos. Ella extendió la mano como para arrebatar la carpeta, pero la retiré. Le mentiste a todos, dije en voz baja, no para acusar sino para declarar. Y cuando eso no fue suficiente, intentaste borrarme. Me llamaste un error frente a 100 personas, pero la verdad es que he estado pagando por tus errores toda mi vida. Su compostura se quebró, la tensión en su mandíbula se crispó, sus hombros temblaron. Volvió a mirar a su alrededor, pero sus aliados se habían ido. Nadie salió en su defensa. Nadie se cruzó con su mirada. Una voz desde el fondo dijo, ¿es esto verdad? Ella no respondió. No podía hacerlo. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Su garganta se movía como si estuviera tratando de tragarse todo el momento. Y así, su máscara se rompió. Y no quedó nadie que creyera la mujer detrás de ella. Después de que se sentó, derrumbándose bajo su propio silencio, me alejé del micrófono y me volví hacia Haley. Ella ya estaba de pie, con los brazos abiertos. Cuando me abrazó, no fue para consolarme, sino para darme estabilidad. Un recordatorio de que no estaba sola, que no importaba lo hueca que hubiera sonado la palabra familia al crecer, había encontrado una hecha a mi medida. Una que me vio, me eligió y se quedó. Los padres de Hailey se pusieron de pie a continuación. Y sin dudarlo, su padre me agarró del hombro con una firmeza silenciosa que nunca había conocido de ningún hombre en mi vida. Su madre me atrajo a un abrazo que se sintió como calidez, alivio y bienvenida a la vez. No hicieron preguntas. No necesitaron explicaciones. Solo amor, constante e incondicional. El tipo que pensé que solo existía en las películas. Resulta que había estado buscando en la casa equivocada durante toda mi vida. Mi mejor amigo Marcus alzó su vaso desde el otro lado de la habitación. A la verdad, dijo. Un gesto simple, pero lo significaba todo. Él me había visto superar cada crisis, cada llamada telefónica ansiosa a medianoche, cada mentira con que intenté convencerme de que era amor. Él fue quien me dijo hace años que la sangre no hace a alguien familia, sino la lealtad. La presencia, sí. Y ahora, finalmente le creía. Esa noche, no estaba rodeada de un linaje roto. Fui elevada por personas que habían visto mi valor mucho antes de que yo pudiera reconocerlo en mí misma. No estaban unidas a mí por obligación, vergüenza o imagen.
Estaban aquí porque así lo querían. Miré alrededor de la habitación, la pista de baile medio llena ahora, la música regresando suavemente, la risa elevándose de nuevo en olas cautelosas. Era como ver la luz regresar tras una larga tormenta. El dolor no se había ido, pero tampoco la alegría. Pensé en la palabra familia. ¿Cómo se supone que significa raíces, protección, historia? Pero también puede significar elección, renacimiento, un futuro construido sobre la verdad, no sobre el silencio. Me casé con una familia que me abrazó, me apoyó, y nunca me hizo sentir una carga. Esa es la familia que ahora reclamé, y en sus brazos, finalmente sentí que pertenecía. La mañana después de la boda, los mensajes comenzaron a llegar. Algunos, cortos. Algunos llenos de disculpas tan atrasadas que se sentían livianas. Mi prima Rachel escribió: «No sabía que todo era tan malo. Lo siento». Mi tío envió un texto conciso: «Desearía que alguien hubiera dicho algo antes». Elaine llamó y solo lloró durante el primer minuto. Luego dijo: «Debería haberte contado. Quería hacerlo. Solo tenía miedo». Le dije que lo entendía. No lo hice. Pero lo dije de todos modos. Otros permanecieron en silencio. O peor, eligieron bandos. Algunos familiares enviaron correos electrónicos cortantes cuestionando por qué había aireado asuntos familiares privados en público. Una tía llamó a la mamá de Hailey y dijo que había arruinado la noche. No respondí. No necesitaba hacerlo. Su silencio siempre había hablado más fuerte. Mi madre nunca se disculpó. Ella no llamó. No escribió. Pero escuché a través de Elaine que se fue temprano a la mañana siguiente, alegando que había sido tomada por sorpresa, que había fabricado todo para llamar la atención. Eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo poco que dolió. Solía destrozarme tratando de ganar una pizca de su afecto. Ahora, no lo aceptaría ni aunque se ofreciera. Lo bueno de decir la verdad es que no solo te libera, sino que obliga a las personas que te rodean a enfrentar sus propios reflejos. Algunos se acercan, otros huyen. Dejé de perseguir a quienes huían. Los primeros días después de la boda fueron tranquilos de una manera que nunca había conocido antes. No vacío, sino pacífico, como si el aire finalmente se hubiera despejado tras décadas de humo. Hailey y yo pasamos la semana en una cabaña en las afueras de Asheville, caminando por senderos que no llevaban a ninguna parte, comiendo comidas sencillas, tomándonos de la mano sin razón alguna, sin tensión, sin esperar a que cayera el otro zapato. Una noche ella preguntó: «¿Te arrepientes de haberlo dicho?» Lo pensé un momento. «No», dije. «Lamento haber tenido que hacerlo. Porque así fue, durante años. Y ahora que estaba fuera, ahora que había pronunciado las palabras que ella pasó su vida tratando de borrar, por fin me sentí completo, no porque ella me aceptara, sino porque me acepté a mí mismo. Y eso fue suficiente. Eso tenía que ser así. La gente aún habla de ello. Algunos con asombro silencioso, otros con una risa nerviosa, como si hubieran presenciado algo demasiado crudo para procesarlo en tiempo real. Ese discurso, dirán, con los ojos muy abiertos. Ese momento. Nunca he visto algo así. Y no lo han hecho. No porque fuera dramático o público o caótico, sino porque era honesto. Brutalmente. Descaradamente honesto. En un mundo lleno de mentiras educadas y sufrimiento silencioso, la verdad tiene una forma de resonar más fuerte que cualquier otra cosa. No fue la boda que había planeado. Ni mucho menos. Imaginé discursos llenos de nostalgia y calidez, bailes lentos con sonrisas llorosas, una despedida bajo luces de hadas y risas. En cambio, tuve un desenmascaramiento público. Una herida se abrió bajo una lámpara de araña. Pero aquí está la cuestión. No cambiaría ni un segundo de eso. Porque ese día, algo terminó. No solo una larga ilusión, no solo un vínculo tóxico. Terminé con la versión de mí mismo que aún creía que no era digno de amor, a menos que lo ganara, actuara para ello, rogara por ello. Enterré a ese chico que creció caminando de puntillas alrededor de palabras afiladas y miradas frías, que se culpaba a sí mismo por el vacío de su madre, y en su lugar se alzó un hombre que no tenía nada que ocultar. Cuando miro hacia atrás, lo que más recuerdo no son sus palabras, es lo que vino después: la mano de Hailey sobre la mía, el brindis de Marcus, el abrazo lloroso de Elaine, el baile, la música, el momento en que las personas que realmente me vieron nos rodearon en la pista y levantaron sus copas. No a la tradición, no a la actuación, sino a la verdad, al amor, elegido y ganado. Mi boda no salió como lo había planeado. Salió mejor, porque no solo me casé con Hailey ese día, recuperé mi vida. Dije la verdad que nunca se me permitió decir, enfrenté a la mujer que me hizo sentir pequeño y le mostré, frente a todos,
que había crecido demasiado para su sombra. Convertí un día que podría haberme roto en una línea en la arena. Salimos esa noche no como un novio y una novia escapando del desastre, sino como un marido y una mujer entrando en algo real, honesto, sólido, libre de pretensiones, sin vergüenza, gratis. Y en la quietud de esa noche, conduciendo bajo las estrellas y el silencio, Hailey apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: «Nunca me he sentido más orgulloso de ti». Yo tampoco. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.